Te voy a poner un video de Juan Ramón Rayo. Vamos a buscarlo aquí, denme un segundito. Que habla precisamente del bloqueo y de lo que China le está exigiendo a la dictadura cubana. Vamos a buscarlo aquí. Cuba Este video de Rayo, está muy bueno. es cada vez más pobre no por el embargo comercial de los Estados Unidos, sino por su ruinoso sistema de planificación central socialista. Y desde el propio Partido Comunista de China instan a los burócratas cubanos a que abandonen el desastroso socialismo económico. Veámoslo. Apagón histórico en Cuba, ¿y a quién creen que le echan la culpa las autoridades socialistas del país? Pues sí, cómo no, al bloqueo comercial de los Estados Unidos contra la isla. Díaz-Canel culpa a Estados Unidos del apagón general en Cuba. Pasa lo que pase, regresamos a la época de las cavernas. ¿Quién es la culpa? Del imperialismo yanqui. Aquí hay gente que no quiere que se hable de bloqueo, como si la tiranía castrista no hubiese estado hablando de otra cosa durante décadas. Porque esto, echar balones fuera para culpar al enemigo exterior de todos los desastres internos perpetrados por el socialismo, ha sido una táctica recurrente durante toda la historia de la tiranía socialista para justificar el masivo empobrecimiento al que han condenado a la sociedad cubana. Y aunque son muchos los que han comprado este discurso propagandístico, el discurso de echarle fundamentalmente la culpa de todos los males de la economía cubana al embargo comercial, que no bloqueo comercial, decretado por Estados Unidos contra Cuba, lo cierto es que ese embargo comercial no impide que la economía cubana comercie con otras economías del planeta. Es verdad. Ni con la de Estados Unidos, Rayo, ni con la de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es el quinto socio comercial de Cuba. En la práctica, el embargo puede dificultar que Cuba comercie con otras economías aliadas de la estadounidense, pero desde luego nada impide que Cuba comercie Que China te diga eso, increíble. con otras economías no alineadas con Estados Unidos. No, pero China se lo está diciendo porque tienen una deuda gigantesca con China y no le pagan, boludo. Y China ya dijo, ya me cansé, boludo. O sea, me tienes que pagar, boludo. En algún momento me vas a pagar. O sea, déjate joder, loco. Tan importantes como puedan ser Rusia y sobre todo China. De hecho, las relaciones comerciales entre Hispanoamérica y China Daniel se han ido volviendo... 0169 Cheered, X50. Si me dejo mi novia, culpa de Estados Unidos, Sí, no boludo. tengo trabajo. Culpa Culpa de Estados Unidos, tengo mala suerte. Culpa de Estados Unidos. Pisaste XD. caca, culpa de Estados Unidos, boludo. Lo que sea que te pase, culpa de Estados Unidos. Ya está, ser zurdo es lo más fácil del mundo, boludo. Lo que sea que te pase, culpa de Estados Unidos y de Trump. Ya está. durante los últimos años cada vez más Es intensa. súper rico, Las boludo. importaciones chinas procedentes de Hispanoamérica, es decir, las exportaciones de Hispanoamérica a China, se han prácticamente cuadruplicado desde el año 2008, momento en el que Hispanoamérica exportó a China unos 65.000, 70.000 millones de dólares, frente a los cerca de 250.000 millones de dólares actuales, y se han prácticamente duplicado desde los años 2017-2018, cuando Hispanoamérica exportaba a China en torno a 120.000, 150.000 millones de dólares anuales. ¿Y qué ha sucedido en ese mismo lapso de tiempo con las exportaciones desde Cuba a China? Pues que en lugar de multiplicarse, como ha ocurrido en el resto de Hispanoamérica, caído, boludo. se han desplomado. En los años ¿Qué 2007... van a exportar, boludo? ¿Qué van a exportar los cabrones? Si lo único que tienen es turismo y remesa, ¿qué van a exportar En los cabrones? 2008, Cuba exportaba a China alrededor de 1.000 millones de dólares anuales. En la actualidad, a finales de 2023, apenas alcanza los 360 millones de dólares anuales. Una tendencia a la baja que además ha sido continuada, porque en el año 2018 todavía exportaba cerca de 500 millones de dólares anuales. Es decir, que el conjunto de Hispanoamérica entre 2008 y la actualidad cuadruplica sus exportaciones a China, mientras que Cuba las reduce a un tercio. O a su vez, entre 2018 y la actualidad, Hispanoamérica duplica sus exportaciones a China, mientras que Cuba las reduce en un 25%. Y esto en sí mismo no es responsabilidad del embargo comercial con los Estados Unidos. Esto es responsabilidad de la incapacidad de la economía cubana para exportar bienes y servicios De la dictadura cubana, porque la economía cubana es la dictadura cubana. Ellos son los que definen qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Es así. valor añadido a China. De hecho, es que si observamos la composición más reciente de las exportaciones de Cuba a China, la imagen es verdaderamente deprimente. El 80% de las exportaciones de Cuba a China son esencialmente minerales y metales, zinc, metales preciosos o níquel. El 9% es azúcar en bruto, el 6,6% son crustáceos y luego hay otra... Crustáceos que nos impiden comer a nosotros, boludo. En Cuba, yo pescaba submarino. Si te agarran con una langosta, te echan una pila de años, boludo. Preso. ¿Por qué? Porque las langostas son para vendérselas a los extranjeros y para la exportación. No, si es que hay que ser hijo de su madre. Hay que ser hijo de su madre. Por eso, cuando el señor este me decía, no, es que la intervención estatal, compadre, ¿cómo tú vas a comparar que se prohíban las drogas, por ejemplo? Que yo entiendo que hay gente que me puede discutir, bueno, es mejor un libre mercado de drogas, pero ¿cómo tú vas a comparar eso con que te metan preso por langosta? ¿Cómo tú vas a comparar eso con que te metan preso por leche, por queso, por carne? Coño, brother, de verdad, tenemos que caer en una discusión tan absurda.
otras partidas muy pequeñitas, como el tabaco enrollado, como los licores o como las sales inorgánicas. Eso es lo que Cuba es capaz de ofrecerle a China sin que existan restricciones, barreras comerciales entre China y Cuba. Y por otro lado, miren lo que es también. Lo único que están vendiendo, ¿qué cosa es? Materias primas, boludo. Materias primas. Productos sin prácticamente ningún tipo de elaboración. Materias primas apenas transformadas para que la transformación en otros productos, que es lo que verdaderamente le aporta valor añadido, se efectúe, claro está, en suelo chino. Que, por cierto, aquí no escuchamos ningún discurso del estilo de que China está expoliando la riqueza natural de Cuba, se está quedando con su... Y no, porque son comunistas, boludo. ¿Qué van a decir? Los comunistas les encanta toda la cochambre esta. China le está sacando todas las materias primas a Cuba. ¿Y qué? ¿A quién le importa, boludo? ¿A quién le importa? ¿Quién le importa las minas que hay en Cuba? ¿A quién le importa cielo abierto? ¿A quién le importa la contaminación que eso provoca? ¿A quién le importa la contaminación que provoca las minas de cielo abierto de níquel que hay en Cuba? Yo ni hablo de eso. Porque decir eso es... A nadie le importa, boludo. ¿A quién le importa todas las materias primas que estos desgraciados exportan a Rusia y a China? Recursos naturales a cambio de nada, y que por tanto el crecimiento económico chino se sustenta sobre el robo y sobre la expropiación de la riqueza natural de los pueblos subdesarrollados como el cubano. De todo esto no se escucha nada entre todos aquellos que suelen articular este discurso cuando la adquisición, cuando la importación de materias primas es realizada por empresas estadounidenses o europeas. Por tanto, el empobrecimiento de Cuba tiene unas raíces mucho más profundas que el embargo comercial de Estados Unidos contra la isla, que desde luego no la beneficia económicamente, pero que tampoco explica las razones fundamentales por las que Cuba cada día es más pobre. Y es que la causa fundamental de la creciente pobreza dentro de Cuba es esencialmente una: el sistema de planificación económico centralizado dirigido por la tiranía socialista de Cuba. Por favor, de hecho, resulta muy llamativa la información que hace unos días reveló el Financial Times sobre las conversaciones internas entre los burócratas chinos y los burócratas cubanos. Después de constatar que han existido lazos históricos de amistad entre el gobierno socialista de Cuba y el gobierno socialista de China, el Financial Times describe la frustración, la desesperación de los burócratas chinos cuando les recomiendan a los burócratas cubanos que apliquen reformas económicas profundas a su economía y estos se niegan a hacerlo. ¿Pero por qué se niegan a hacerlo? Porque la manera en la que ellos pueden mantener al pueblo sometido es esa. Si liberalizan la economía y el cubano empieza a tener un desarrollo X y permiten el libre mercado, se les va de las manos. No van a poder controlar la población de Cuba. Y tarde o temprano caería la dictadura como cayó la Unión Soviética. En China, por H o por B, lo han logrado controlar. En Cuba va a ser dificilísimo porque tienen Estados Unidos al lado y ellos lo saben. Va a ser muy difícil que lo logren controlar. ¿Y de qué reformas económicas profundas estamos hablando? Pues atención a estos relevantes párrafos de este reportaje del Financial Times. En público, China apoya el derecho de Cuba a elegir su propio camino hacia el desarrollo económico de acuerdo con sus propias condiciones nacionales. Pero en privado, los burócratas chinos han instado durante mucho tiempo a los líderes cubanos a que abandonen su economía de planificación central y vertical y se acerquen a algo próximo al modelo chino, según comentan economistas y diplomáticos bien informados sobre la situación. Los burócratas chinos se han mostrado perplejos y frustrados por la falta de predisposición de los líderes cubanos a implementar de manera decisiva un programa reformista orientado hacia el mercado, a pesar de la más que evidente disfuncionalidad del actual modelo económico de Cuba. Es decir, que en China tienen muy claro que la causa última del desastre económico de Cuba no es el embargo de los Estados Unidos, es la planificación centralizada y verticalizada del conjunto de la economía por parte del Partido Comunista Cubano. Es la inexistencia práctica del mercado y de la propiedad privada dentro de la economía cubana. Y el consejo que les han dado los burócratas chinos a los burócratas cubanos ha sido esencialmente abandonen el socialismo económico. Porque el sistema político chino puede llamarse a sí mismo socialista, pero desde luego, hoy por hoy... Cheered, X50, es Q3, imagínate, si hacen eso y gana Trump, es que le hacen un golpe de estado de una, no tanto por ayudar a los cubanos, sino para ayudarse a ellos mismos, porque tanto de Cuba como de Venezuela está llegando metralla pura. La economía no es una economía socialista, es una economía con grandes dosis de mercado y de capitalismo, por mucho que, claro, siga muy intervenida por el Estado. Y eso es lo que no existe en Cuba. En Cuba no hay mercado, no hay propiedad privada, no hay capitalismo y por tanto hay... Ah, Rayo, ¿te acuerdas cuando tuvimos un debate tú y yo con respecto a esto, Rayito? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te lo dije, papi? ¿Te acuerdas que los que realmente estaban bloqueando al pueblo de Cuba eran los dictadores? ¿Te acuerdas que te lo dije, Rayito? Te lo dije. Te lo dije. Pobreza económica generalizada. Ese es. Va, un debate, no fue un debate. Yo siempre lo he dicho que para mí Rayo es un maestro. Pero hay un video bastante interesante, Juan Ramón Rayo, Greenfits. A ver si él me puso como Greenfits. No sé cómo me habrá puesto. La realidad política y económica. Hola a todos, buenas noches. Donde él me invitó ahí y... Mira, 420.000 vistas.
Estuvo bastante bien. Y fue bastante interesante, pero ahí hubo una parte en la que tuvimos un desencuentro, ¿no? Porque él me hablaba precisamente de si Estados Unidos levantara las sanciones y yo le decía, ¿pero qué sanciones? Si las sanciones las tiene puestas precisamente la dictadura. ¿Qué sanciones? O sea, ¿qué sanciones, men? Por favor. Mírenla, estuvo bien interesante. Estuvo bien interesante. Búsquenla porque estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Y ya de paso, si quieren verse podcast con Jordi, también mírenlo. Que ahí creo que le tiré unos cuantos factos a Jordi también. Me parece que le tiré unos cuantos factos a Jordi también en ese podcast. Pero bueno, vamos a entrar ya en... Buah, se me están quedando una pila de cosas. Todos los días se me quedan un montón de cosas. Pero es que, imagínate tú. Todos los días todo igual. Todos los días. Pero bueno, ni modo.